Buenas noches, somos del grupo LC1 de Cultura de Género y estamos aquí para presentar nuestros casos, nuestras noticias para la evidencia de aprendizaje. Yo con el caso de Tundui, que este caso fue mediático porque se trató de una niña que fue negada de su libertad y fue tratada como una esclava para un trabajo. Más o menos es que la niña salió de su casa por problemas familiares, de ahí fue adoptada por otra familia y aunque en principio vivían una vida más o menos bien, normal, con el tiempo empezaron a cargar responsabilidad y empezaron a mantracar cuando se equivocaban, hasta un punto donde ya no le dejaban salir ni hacer nada, sino que si no estaba ahí para trabajar. Fue un caso reconocido porque fue aquí en México y fue de los casos que se tienen sobre esclavitud moderna. Este caso tiene como puntos y como negaciones de derechos lo siguiente, que fue libertad. La primera era la libertad prácticamente, no dejaban salir ni nada. Agresión física, agredían física y verbalmente, así que eso también es una agresión y una falta de sus derechos. De hecho, al hecho de tener una familia, porque ya no, porque su familia como tal no la quiso y se fue con otra familia que después la ocupó, así que en sí no tendría lazos familiares. Y también de hecho de educación, porque se supone que terminó muy rápido sus estudios porque sus padres biológicos no la quisieron seguir mandando a estudiar. Entonces no terminó educación básica. Entonces ahí podemos ver esos tres tipos de derechos violados en este caso. Continúa mi compañera Diana con tu caso, Camille. Adelante. Bueno, mi caso es sobre Daniela Martínez, que fue una mujer trans que fue encontrada sin vida en un canal de agua en Morelia, Michoacán. Esto fue en este año y ocurrió el 11 de abril del 2026. Esto fue meramente por casos de transfobia y está registrado que puede ser que este caso haya sido por posibles parejas o alguien que le tuviera cierto rencor a esta mujer. Los derechos que se le negaron fue el derecho a la vida, a la identidad de género y derecho a la igualdad y no discriminación. El caso fue bastante mediático, sin embargo, los de derechos sobre Morelia no han estado realmente al pendiente sobre el caso, lo dejaron muy de lado y la familia quiere hacer justicia al respecto de este caso. Compañeros, hoy vamos a analizar un tema que sigue siendo polémico en nuestros días y que es el siguiente tema, que es la comedia, los límites de la comedia y los derechos humanos. Específicamente hablaremos del personaje de Gustavo Mungía y su personaje Paul Yester del famoso programa aquí en México, La Hora Pico. Hoy analizaremos una noticia ya anterior sobre este tema que estuvo en el ojo del huracán en su tiempo y surgieron críticas por la comunidad LGBT por eso. El actor Mungía defiende a su personaje diciendo que es inocente y que la gente inteligente no se ofende. Pero parémonos un poco aquí y analicemos si realmente es así. Vamos a analizar el personaje y veremos qué derechos se vulneran y qué derechos claves se vulneran aquí. Uno de los derechos sería la dignidad humana. Reducir a todo un grupo como un cliché para que los demás se rían les quita el valor como personas, los reduce a simples burlas. La identidad. Personajes que imponen una falsa idea y burlona de lo que significa ser un hombre diverso es un problema para los tiempos de hoy debido a que se proliferan estereotipos y no todo la comunidad LGBT debe ser de cierta forma o una persona debe ser de cierta forma por cierta característica. La no discriminación. Decir que no hay que ofenderse es una forma de violencia simbólica.
Básicamente se ignora completamente el daño y el estigma que estos estereotipos causaron en toda una generación. Les recuerdo que el programa fue desde 2000 hasta 2010 por ahí. Y aún se seguía transmitiendo. Así que varias generaciones tuvieron que ver el programa y se pudieron haber llevado una carga de estereotipos de la comunidad LGBT. Mujía dice que todos llevamos una niña adentro, pero hay que ser claros, la comedia no es inofensiva cuando normalizan la burla hacia una minoría. Mi conclusión es esta: los derechos LGBT también incluyen el derecho a una representación digna. Ser inteligente o no ofenderte no es aguantar insultos disfrazados de chistes. Es tener la empatía de entender que la identidad de alguien más no debe ser el remate de una broma que no es tan broma, sinceramente. No necesitamos humillar a nadie para ser graciosos, básicamente. El siguiente caso, que es sobre un caso que ya analizamos en una actividad individual, que es sobre las 3 muertes de Maritza Escobedo, que fue una mujer a la cual se fue asesinada su hija por 2 de lo cual ella sintió que esa fue su primera muerte simbólica, digamos, o sea, que fue un dolor desgarrador. De ahí quiso buscar justicia, pero de justicia dio libertad, no dio condena al agresor. Entonces ella sintió en ese momento otro gran dolor, su segunda muerte simbólica. Buscó mediante varias formas hacer justicia para su hija, desencadenando que un día, mientras protestaba fuera de una plaza, llegan tipos a asesinarla, que se tomó como un tipo de represalia por estar ahí, porque se decía que ya la habían amenazado antes. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces, lo que estamos viendo aquí son otros tipos de violación de derechos de la mujer. En este caso sería a la vida, porque mataron tanto a la hija como a la mamá. A la justicia, porque dieron prioridad al agresor antes que a la víctima. Y amenaza, porque ¿cómo se dice? Porque amenazaron a la mamá con que la iban a asesinar y terminaron cumpliendo. Entonces este caso muestra cómo incluso cuando algo se quiere más o menos hacer bien, hay problemas con eso. En el siguiente caso lo presenta mi compañera Diana, Adelante. Bueno, mi siguiente caso es sobre Chloe Suzanne. Este caso es mucho más extenso que el anterior, ya que se tienen más datos registrados, como que su asesinato fue por mera transfobia. Los noticieros dicen que fue un crimen pasional, ya que el que lo realizó fue su expareja. La Fiscalía General del Estado dice que fue asesinada en su domicilio el 13 de enero del 2025. Esta persona era muy joven, tenía 20 años apenas, y la mayoría de las personas de la comunidad trans hicieron marchas porque fue un caso muy triste y muy mediático, porque realmente fue un golpe para todas las mujeres trans que hacían marchas y cosas, porque ella era una persona muy activa en la comunidad, y el hecho de que hayan cometido un crimen hacia ella fue un golpe muy fuerte. También de que nos informan que el asesinato realmente fue por mera transfobia. La fiscalía dice que este crimen fue pasional porque fue su expareja, pero se registra que realmente fue por mera transfobia, y los derechos que se violentaron fue el derecho a la vida,
obviamente por cometer un asesinato a esta persona, el derecho a la igualdad y no discriminación otra vez, porque realmente no se respetan los derechos de las mujeres trans y realmente no son muy visibles como cuando cometen otro tipo de crímenes, como cuando es un crimen hacia una mujer o si es hacia un hombre. Normalmente se priorizan ese tipo de crímenes, o cuando es hacia un grupo muy relevante en la sociedad. Es mucho mejor buscar sobre esos casos para la fiscalía porque saben que les va a dejar mucha más, ¿cómo se dice? Ser mucho más mediáticos, digamos, y el derecho a la investigación adecuada, porque cuando se supo que el crimen fue en su propio domicilio, fue algo que la investigación no estaba del todo segura y siempre daban muchas trabas. Eso es lo que está registrado, y que aparte esta persona no fue tratada como debería en su caso. Solamente estaban dando vueltas y diciendo que tal vez era un crimen meramente pasional y que no importaba, digamos, y que era un caso más para las noticias, cuando realmente se debió haber investigado mucho más. Su familia realmente está buscando la manera de poder alzar la voz, pero la fiscalía siempre le está poniendo trabas. Por eso este caso es muy, muy fuerte de imaginar, por el hecho de que fue una mujer muy joven y que no se está tratando como se debería. Ok, el siguiente caso lo va a presentar mi compañero Jesús Gerardo. Adelante. En Buenos Aires, el 1 de abril de 2023, una mujer de 39 años, profesora de literatura, fue detenida por un presunto robo menor. 3 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en una celda de la comisaría Quinta de Derqui, en Pilar. La policía dijo que fue suicidio, pero la familia dijo que fue un crimen de odio. Hoy pues vamos a desglosar la historia de Sofía Fernández, una muerte bajo custodia policial que desnudó una vez más el horror de la violencia institucional en Argentina. Antes de hablar de su muerte, hay que hablar de su vida. Sofía no era un número de expediente, era una mujer trans, docente, una persona querida por sus vecinos en el barrio de Villa Astolfi. Sin embargo, el 8 de abril de 2023, la vulnerabilidad se cruzó en su camino. Sofía fue aprehendida, no hubo resistencia, no hubo armas, fue trasladada a una comisaría donde por ley debía estar protegida. Pero lo que siguió fue una pesadilla burocrática y violenta. El relato policial fue de Manuel. Dijeron que Sofía se había quitado la vida usando un trozo de colchón o su propia ropa, un suicidio, en una celda donde se supone que hay vigilancia constante. Pero la autopsia habló más fuerte que la parte de los policiales. El cuerpo de Sofía presentaba signos de asfixia traumática y no era una mecánica compatible con un suicidio tradicional. No había cámaras funcionando correctamente o casualmente no grabaron el momento clave. Los peritos de la querella denunciaron que la escena fue alterada. La justicia argentina comenzó a mover sus engranajes, aunque lentos. La fiscalía detectó que no fue policía sino un sistema. En 2024 la causa dio un giro masivo, donde 10 efectivos de la policía bonaerense fueron detenidos por el presunto homicidio calificado por odio a la identidad de género, por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad y por el concurso premeditado de 2 o más personas. También se encontraron torturas
antes del pues de la muerte. Se sospecha que Sofía fue sometida a tratos inhumanos antes de morir. Mabel, la hermana de Sofía, se convirtió en el motor de esta búsqueda, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y el colectivo LGBTIQ+. Lograron que el caso no quedara en el olvido de un archivo de comisaría. A Sofía la mataron por ser quien era, repiten en cada marcha a los tribunales de San Isidro. Los derechos que se violentaron en este caso fue el derecho a la vida y a la integridad personal. También fue el derecho a la identidad de género, derechos de las personas privadas de libertad, derecho al debido proceso y acceso a la justicia, derecho a la igualdad y no discriminación. Muchas gracias por acompañarme hoy. Soy Héctor Javier Alonso Quiroga y nuestro equipo. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.